Mi esposo me ofreció un café con un aroma peculiar, diciendo, «Es especial para ti, cariño». Sonreí, qué detalle, y en un instante, con astucia, lo cambié por la taza de mi cuñada, la misma que siempre me humillaba. ¿Lo que sucedió 30 minutos más tarde? ¿No quieres probar el café que hice especialmente para ti, cariño?, preguntó mi esposo, James, con una sonrisa extraña que no alcanzaba sus ojos. Estaba sentada a la elegante mesa del comedor de mi cuñada, Nina, en su casa de Nashville, donde nos reuníamos para nuestro brunch familiar mensual. La taza de café frente a mí desprendía un olor peculiar, casi metálico, que me revolvió el estómago. Me llamo Cristina, y a mis 29 años, jamás imaginé que llegaría a dudar si mi propio esposo intentaba envenenarme. Pero después de 3 años de matrimonio y un sinfín de incidentes de malestar inexplicable, había aprendido a ser precavida, especialmente cuando Nina estaba cerca. Ella tenía una habilidad innata para orquestar situaciones que me dejaban enferma o humillada, siempre con esa misma sonrisa inocente que James lucía ahora. «Qué considerado de tu parte», respondí, forzando una sonrisa mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. El aroma que emanaba de la taza era diferente a cualquier café que hubiera olido antes. Me recordó a la vez, el mes pasado, cuando terminé en urgencias después de beber té en casa de Nina. Los médicos no pudieron explicar mis síntomas, y Nina había insistido en que había preparado el té exactamente como lo hacía para ella. Nina me observaba fijamente desde el otro lado de la mesa, removiendo distraídamente su propio café intacto. «James se ha vuelto todo un barista últimamente», comentó con una mueca. «Ha estado practicando diferentes métodos de preparación solo para ti». La forma en que enfatizó, «para ti», me provocó un escalofrío. Había notado que James pasaba más tiempo en casa de Nina últimamente, alegando que estaban planeando una sorpresa para nuestro próximo aniversario. Pero algo no cuadraba. Las conversaciones susurradas que se detenían cuando entraba en la habitación, los extraños mensajes de texto que había vislumbrado en su teléfono, y ahora este café con su peculiar fragancia. Levanté la taza, fingiendo tomar un sorbo mientras estudiaba sus expresiones. James y Nina intercambiaron una mirada rápida que confirmó mis sospechas. Haciendo un ademán de revisar mi teléfono, me puse de pie abruptamente. «Oh, mira eso. Necesito hacer una llamada rápida por trabajo. Nina, ¿te importaría si uso tu estudio?» Al pasar junto al asiento de Nina, tropecé deliberadamente, cambiando rápidamente nuestras tazas de café en la confusión de enderezarme. «Lo siento mucho», exclamé, recomponiéndome. «Soy tan torpe a veces». Nina desestimó mi disculpa con una sonrisa forzada. «Solo intenta no romper nada en el estudio». Asentí y me apresuré, con el corazón desbocado. Desde el umbral del estudio, aún podía verlos en la mesa. Ahora solo tenía que esperar y observar. Desde la puerta del estudio, observé a Nina levantar la taza de café a sus labios y mi estómago se contrajo de ansiedad. Una parte de mí quería detenerla, advertirle, pero necesitaba saber la verdad. Había pasado demasiadas noches en salas de emergencia, demasiadas horas retorciéndome de dolor, siempre después de compartir comidas con ellos. No siempre fue así. Cuando conocí a James en la boda de un amigo en Nashville hace 3 años, era encantador y atento. Nina también parecía acogedora, invitándome a reuniones familiares y ofreciéndose a ayudar a planificar nuestra boda. Pero mirando hacia atrás, debería haber notado las señales de advertencia, la forma en que, accidentalmente, derramaba cosas sobre mi vestido en eventos importantes, o como mi comida siempre parecía tener un condimento extra cuando ella ayudaba a cocinar. Los incidentes comenzaron siendo pequeños, un malestar estomacal aquí, una leve reacción alérgica allá. James siempre tenía una excusa lista, quizás fue algo que comiste antes o debes estar incubando algo. Pero el patrón se hacía evidente. Lo peor fue hace 2 meses, cuando terminé hospitalizada después de desayunar en su casa. Los médicos encontraron rastros de algo en mi sistema que no pudieron identificar, pero James convenció a todos de que debía haber tomado algún medicamento caducado. Me aferré al marco de la puerta, observando cómo Nina tomaba otro sorbo del café. James tecleaba en su teléfono, aparentemente despreocupado. Mi propia taza intacta permanecía fría en la mesa donde la había dejado. El olor metálico aún persistía en mi nariz, haciéndome estremecer. Un ligero temblor en la mano de Nina captó mi atención. Dejó la taza, su rostro de repente pálido. «James», dijo, con la voz temblorosa, «algo anda mal». James levantó la vista, su expresión cambiando de confusión a horror al darse cuenta de qué taza estaba bebiendo. Saltó, derribando su silla. «Nina, ¿qué está pasando?» Las manos de Nina temblaban violentamente ahora. «No, no me siento», intentó ponerse de pie pero tropezó, agarrándose al borde de la mesa para apoyarse. «James, ¿qué pusiste en ese café?»
Salí del estudio, con mi teléfono ya grabando. James estaba junto a Nina ahora, su rostro demudado. Esa no se suponía que fuera tu taza, susurró, pero en el silencio del comedor, sus palabras se escucharon claramente. Los ojos de Nina se abrieron con la realización y el miedo. Llama a una ambulancia, jadeó, deslizándose al suelo. Por favor, no puedo. Marqué el 911 inmediatamente, mis manos firmes a pesar del caos que se desarrollaba. Servicios de emergencia, sí, necesitamos una ambulancia en 1542 Maple Grove Drive, dije claramente, manteniendo mi teléfono grabando con la otra mano. Mi cuñada parece estar teniendo una reacción severa a algo en su café. Está consciente pero experimentando temblores. Mientras hablaba con la operadora, los ojos de Nina se fijaron en los míos. La habitual frialdad calculadora en su mirada fue reemplazada por miedo puro. Cristina, jadeó, cambiaste, lo sabías. Señora, la ambulancia está en camino, me aseguró la operadora. Por favor, manténgase en línea. James se ponía más frenético por segundo. Nina, ¿qué está pasando? Eso no se suponía que, quiero decir, no era para. Cállate, James, espetó Nina entre dientes apretados, su ira superando momentáneamente su angustia. Todo esto es tu culpa. Dijiste que solo la enfermaría lo suficiente como para que se perdiera la reunión de la Junta la próxima semana. Prometiste que no sería rastreable. La sangre se me heló. La reunión de la Junta donde yo debía presentar mi propuesta para una importante cuenta de cliente, la misma cuenta que Nina había estado tratando de conseguir durante meses en nuestras firmas competidoras. Todo empezó a encajar. El té del mes pasado, dije, mi voz sorprendentemente firme, y el incidente del desayuno hace 2 meses. Esos no fueron accidentes, ¿verdad? El rostro de Nina se contrajo con otra oleada de dolor. El té, se suponía que te mantendría en casa durante la presentación del contrato de Johnson, pero fuiste de todos modos. Se agarró el estómago, doblándose. James dijo que solo necesitábamos desacreditarte, hacer que los clientes pensaran que no eras confiable. El sonido de las sirenas llenó el aire exterior. James se puso de pie, alejándose de nosotras dos. Nina, deja de hablar. No sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo, escupió Nina, sus palabras arrastrándose ligeramente. Hemos estado planeando esto durante meses, desde que Cristina empezó a superarme en cada reunión con clientes. Se suponía que tú te asegurarías de que ella lo bebiera hoy. Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal y rápidamente me hice a un lado para dejarlos trabajar. Mientras subían a Nina a una camilla, dejé de grabar y envié el vídeo a mi correo electrónico privado, y luego a mi abogado. James permaneció inmóvil, observando cómo su plan meticulosamente elaborado se desmoronaba a su alrededor. Iré con ella al hospital, les dije a los paramédicos, con voz firme. Después de todo, necesito asegurarme de que mi cuñada reciba el tratamiento adecuado. Me encontré con la mirada aterrorizada de James. Y estoy segura de que los médicos estarán muy interesados en saber exactamente qué había en ese café. La sala de emergencias del Hospital General de Nashville era un torbellino de actividad mientras los médicos se apresuraban a tratar a Nina. Me senté en la sala de espera, con mi teléfono apretado en la mano, reproduciendo la grabación de la confesión de Nina. Los temblores en su voz, el pánico en sus ojos, era toda la evidencia que necesitaba para probar que esto no era solo paranoia de mi parte. Familia de Nina Anderson, llamó una enfermera. Me puse de pie, notando la notoria ausencia de James. Había murmurado algo sobre estacionar el coche hacía 20 minutos y no había regresado. Soy su cuñada, dije, siguiendo a la enfermera por las puertas dobles. ¿Cómo está? Está estabilizada, pero encontramos niveles preocupantes de toxinas en su sistema, la expresión de la enfermera era grave. El médico quiere hablar con usted sobre algunos hallazgos inusuales en sus análisis de sangre. La doctora Phillips, una mujer alta con cabello entrecano y ojos perspicaces, esperaba junto a la habitación de Nina. Señora Bennett, ¿podría decirme exactamente qué sucedió antes de que su cuñada se enfermara? Respiré hondo, sacando mi teléfono. Creo que debería escuchar esto primero. Reproduje la grabación del brunch, observando cómo la expresión de la doctora cambiaba de preocupación profesional a alarma. Esto es muy serio, dijo, tomando notas en su tableta. La sustancia que encontramos no es algo que termine accidentalmente en el café. Estamos ante una contaminación deliberada. Justo entonces, James apareció al final del pasillo, su rostro pálido y sudoroso. Claramente había escuchado las palabras de la doctora. Cristina, comenzó, dando un paso hacia mí, déjame explicarte. Aléjese, advirtió la doctora Phillips, presionando el botón de llamada de la enfermera.
Seguridad a la habitación 412, por favor. James levantó las manos en señal de rendición. Todo esto es un malentendido. Nina estaba confundida, no sabía lo que decía. ¿En serio? Saqué los mensajes de texto que había descubierto en su teléfono la semana pasada, los que me había reenviado secretamente. Entonces, estos mensajes entre usted y Nina sobre asegurarse de que yo estuviera fuera de combate antes de la presentación de Henderson eran solo una conversación amistosa. Su rostro perdió todo color. ¿Revisaste mi teléfono? Después de que encontré las extrañas pastillas en el cajón de tu escritorio, sí, lo hice, respondí. Me volví hacia la doctora Phillips. Doctora, he sido hospitalizada 3 veces en los últimos 6 meses con síntomas inexplicables. Me gustaría saber si coinciden con lo que encontraron en el sistema de Nina hoy. Los ojos de la doctora se entrecerraron. Necesitaremos hacer algunas pruebas para comparar. Seguridad se asegurará de que su esposo permanezca disponible para ser interrogado. 2 guardias de seguridad aparecieron, posicionándose a cada lado de James. Parecía atrapado, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose. Nina y yo, balbuceó, solo estábamos tratando de ayudarte a ir más despacio. Te estabas matando trabajando, acaparando a todos los grandes clientes. Nina dijo que si podíamos hacer que te tomaras un tiempo libre. Envenenándome, mi voz era firme, aunque mis manos temblaban de rabia. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Fuiste tú quien manipuló mi comida en la fiesta de Navidad también? El silencio de James fue toda la respuesta que necesitaba. Detrás de él, pude ver la habitación de Nina, donde yacía conectada a varios monitores. Su anterior bravuconería había desaparecido, reemplazada por el miedo de alguien que sabía que sus planes finalmente la habían alcanzado. La detective Mendoza está en camino, dijo la doctora Phillips en voz baja. Querrá tomar declaraciones de todos los involucrados. Asentí, sintiendo una extraña sensación de calma. La verdad finalmente salía a la luz, y no había vuelta atrás. La detective Mendoza llegó en menos de 1 hora, su presencia imponiendo respeto en el estéril pasillo del hospital. Era una investigadora experimentada que se especializaba en casos de abuso doméstico, y escuchó atentamente mientras reproducía la grabación del brunch y le mostraba los mensajes de texto. Señora Bennett, dijo, revisando sus notas, mencionó hospitalizaciones previas. ¿Puede contarme más sobre esos incidentes? Saqué mi teléfono de nuevo, abriendo un documento que había estado manteniendo en secreto durante meses. La primera vez fue en febrero, después de una cena en casa de Nina. Tuve fuertes dolores de estómago y mareos. La segunda fue en abril, el incidente del té, y luego en junio, después del desayuno con ellos. Mi voz se mantuvo firme mientras continuaba. Cada vez, los síntomas eran similares, pero lo suficientemente diferentes como para que los médicos no pudieran determinar una causa. Los ojos de la detective se entrecerraron mientras miraba mi registro detallado de fechas, síntomas y circunstancias. ¿Y ha estado llevando registros desde que notó el patrón? Dudé antes de sacar otro teléfono de mi bolso. También empecé a llevar un teléfono de respaldo con un número diferente. Lo usaba para grabar conversaciones cuando estaba cerca de ellos. Tengo varias donde Nina y James discuten sus planes, aunque tienen cuidado de no ser explícitos. En una de las grabaciones, la voz de Nina se escuchó claramente: la cuenta de Henderson vale millones, James. No podemos dejar que ella arruine todo por lo que hemos trabajado. Solo sigue el plan, unos días de enfermedad deberían ser suficientes. La respuesta de James fue igualmente incriminatoria: esta vez tengo algo más fuerte. Ella no llegará a la presentación. La expresión de la detective Mendoza se endureció mientras escuchaba. A través de la ventana de la habitación de Nina, pude ver que mi cuñada ahora estaba despierta, luciendo significativamente menos segura de lo que había estado en el brunch. El hospital está realizando pruebas toxicológicas, me informó la detective. La doctora Phillips ya ha identificado varias sustancias que no se encuentran de forma natural. También necesitaremos muestras de su casa. Una conmoción al final del pasillo captó nuestra atención. James discutía con los guardias de seguridad, su voz subiendo de tono en desesperación. Necesito hablar con mi esposa, gritó. Cristina, por favor, no entiendes. Estábamos tratando de protegerte. La detective Mendoza se interpuso entre nosotros. Señor Bennett, no está ayudando a su caso. ¿Ya hemos encontrado pruebas de premeditación? ¿Premeditación? James soltó una risa hueca que resonó por el pasillo. Solo estábamos tratando de frenarla. Se estaba matando trabajando, acaparando todas las cuentas importantes. Nina dijo que si podíamos hacer que se tomara un tiempo libre, envenenándola. La voz de la detective Mendoza fue cortante.
Eso no es protección, señor Bennet. Eso es intento de asesinato. El color abandonó el rostro de James. Asesinato, no, eso no, nunca quisimos. ¿Entonces qué pretendían hacer exactamente?, pregunté, mi voz sorprendentemente tranquila. ¿Cuándo pusiste algo en mi café esta mañana, qué se suponía que pasaría? El silencio de James habló por sí solo. Detrás de él, pude ver a Nina observando a través de la ventana de su habitación de hospital, su rostro una máscara de miedo y cálculo. Me pregunté si estaba tratando de averiguar cómo manipular esto, cómo explicar meses de envenenamiento sistemático como una especie de intento equivocado de ayudarme. Necesitamos los teléfonos de ambos, dijo la detective Mendoza a los guardias de seguridad, y quiero oficiales apostados en ambas puertas. Nadie se va hasta que tengamos los resultados toxicológicos. La doctora Phillips entró en la habitación de Nina con una tableta en la mano, su expresión sombría mientras revisaba los resultados de las pruebas. La detective Mendoza y yo la seguimos, mientras James permanecía afuera con los guardias. Nina intentó sentarse más erguida en su cama de hospital, pero los temblores no habían cesado por completo. El informe toxicológico muestra niveles elevados de varias sustancias, anunció la doctora Phillips, su voz clínica. Lo más preocupante es la presencia de un compuesto particular que se usa típicamente en pruebas farmacéuticas. No es algo a lo que el público en general deba tener acceso. El rostro de Nina palideció. Eso es imposible. James dijo que solo era algo para causar síntomas leves. ¿Síntomas leves?, interrumpió la detective Mendoza, sacando su libreta, como los que experimentó su cuñada en los últimos 6 meses. La puerta se abrió y entró otro detective, sosteniendo una bolsa de pruebas. Encontramos esto en el escritorio de la oficina del señor Bennet en la firma de marketing Anderson, informó, presentando varias pequeñas botellas con etiquetas clínicas, junto con notas detalladas sobre dosis y reacciones. Sentí que mis rodillas flaqueaban al darme cuenta del alcance total de su plan. ¿Estaban documentando todo, como una especie de experimento? No fue así, protestó Nina, pero su voz vaciló. Solo necesitábamos rastrear lo que funcionaba. Los primeros intentos no fueron lo suficientemente efectivos. Seguías apareciendo en las reuniones de todos modos. Así que aumentaron las dosis, concluyó la detective Mendoza, examinando las botellas. ¿Sabían que estas sustancias podrían ser letales en concentraciones más altas? La habitación quedó en silencio. James, aún visible a través de la ventana, se hundió en una silla en el pasillo, con la cabeza entre las manos. La cuenta de Henderson, dije lentamente, las piezas encajando. No se trataba solo de esa presentación, ¿verdad? Me necesitaban fuera del camino permanentemente porque el cliente me había solicitado específicamente como su líder. El rostro de Nina se contorsionó con una mezcla de ira y miedo. Estabas arruinando todo. Construí esa cartera de clientes durante años, y luego apareces tú y de repente todos quieren trabajar contigo en su lugar. James dijo que podía arreglarlo, matándome. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de acusación. No estábamos tratando de, comenzó Nina, pero la doctora Phillips la interrumpió. La concentración en el café que bebió hoy, afirmó la doctora, mirando directamente a Nina, era significativamente más alta que las muestras anteriores que hemos analizado de las visitas hospitalarias anteriores de la señora Bennet. Si ella lo hubiera consumido, el resultado habría sido grave, posiblemente fatal. La detective Mendoza se volvió hacia el otro oficial. Necesitaremos una orden de registro completa para sus hogares y oficinas, y contacten a la compañía farmacéutica que figura en estas botellas. Averigüen cómo obtuvieron estas sustancias. Nina se desplomó contra sus almohadas, la lucha abandonando su rostro. No se suponía que llegara tan lejos, susurró. James seguía diciendo que solo necesitábamos un intento más. Me acerqué a su cama, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Cada vez que me enfermé, cada reunión que perdí, cada cliente que perdí, ustedes dos estaban allí, observando, tomando notas sobre cómo su veneno me afectaba. ¿Qué clase de personas los convierte eso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, pude escuchar a James siendo leídos sus derechos mientras llegaban oficiales adicionales. Detective, dije, apartándome de mi cuñada, estoy lista para hacer mi declaración formal ahora. El juicio duró 3 semanas, pero se sintieron como años. Me sentaba en la sala cada día, observando cómo la fiscalía presentaba metódicamente su caso contra James y Nina. La evidencia era abrumadora, las botellas de la oficina de James, sus notas detalladas sobre cada intento de envenenamiento, las conversaciones grabadas y los mensajes de texto discutiendo sus planes. Lo que más me impactó fue su actitud durante todo el proceso. Nina, generalmente tan pulcra y segura, parecía pequeña en el banquillo de los acusados.
James ni siquiera podía mirarme, manteniendo sus ojos fijos en el suelo mientras los peritos detallaban los efectos potencialmente letales de las sustancias que habían estado usando. El testimonio de la doctora Phillips fue particularmente condenatorio. Presentó un análisis exhaustivo que mostraba cómo habían aumentado gradualmente las dosis con el tiempo, demostrando una clara intención de causar daño grave. El representante de la compañía farmacéutica confirmó que James había robado los compuestos a través de un amigo de la universidad que trabajaba en su departamento de investigación. Los acusados mostraron un patrón de comportamiento calculado, argumentó la fiscal en su declaración final. Esto no fue solo sabotaje corporativo, fue un intento sistemático de dañar a la señora Bennett con una clara escalada que podría haber resultado en la muerte. Cuando finalmente se leyó el veredicto, no sentí alegría, solo alivio. Tanto James como Nina fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato y conspiración. Las palabras del juez resonaron en la sala en silencio. La naturaleza premeditada de estas acciones, llevadas a cabo contra un miembro de la familia durante un periodo prolongado, exige la pena máxima. Los observé mientras los llevaban esposados, pensando en cómo la codicia y los celos habían distorsionado a dos personas en las que una vez confié en algo irreconocible. Sus negocios, sus reputaciones, su libertad, todo sacrificado en un intento de destruirme. Un año después del juicio, me encontraba en el podio de la conferencia de líderes empresariales de Nashville, preparándome para dar el discurso principal. La ironía no se me escapaba, esta era exactamente la clase de oportunidad que Nina había intentado impedirme alcanzar. La cuenta de Henderson, que ella y James habían estado tan desesperados por robar, había llevado a varios clientes importantes más, estableciéndome como una de las principales ejecutivas de marketing de la región. El éxito no se trata solo de talento o trabajo duro, comencé, mirando el mar de rostros. Se trata de integridad, de construir relaciones genuinas basadas en la confianza. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. A veces, las mayores amenazas a nuestro éxito provienen de aquellos más cercanos a nosotros, pero sobrevivir a esos desafíos nos hace más fuertes. Después de mi discurso, varios jóvenes profesionales se me acercaron buscando consejo. Una mujer, con los ojos brillantes de determinación, me preguntó cómo había mantenido la compostura durante la terrible experiencia. Me centré en lo que podía controlar, le dije. Recopilé pruebas, confié en mis instintos y me negué a dejar que el miedo me impidiera perseguir mis metas. Más tarde esa noche, recibí un correo electrónico del cliente de Henderson confirmando que renovaban su contrato por otros 3 años. Sonreí, pensando en lo diferente que podrían haber resultado las cosas si no hubiera confiado en mis instintos ese día en el brunch. El periódico local había publicado un pequeño artículo esa mañana sobre Nina y James comenzando sus sentencias de prisión. No lo leí. En cambio, me concentré en la propuesta para mi nuevo proyecto de cliente, sabiendo que la mejor venganza no era la revancha, sino seguir adelante y triunfar a pesar de quienes intentaron detenerte.